37 de Ezequiel, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mas dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré huir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Oramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio que nos das de poder exaltarte, de poder bendecirte. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que han venido a este lugar, los que nos están viendo, los que nos verán a través de canal 63 Filadelfia Visión, a través de YouTube. Señor, en esta preciosa hora los bendecimos. Bendecimos la vida de cada uno en este lugar en el nombre de Jesús, y desde ya oramos para que tu presencia, Señor, tome el control de nuestras palabras, que sea tu espíritu hablando a nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, y tal vez me ayuda con los niños, para que los niños no estén platicando, no estén jugando, porque en la iglesia no es para jugar, que jueguen los niños. Ayúdenos por favor con ellos. Esta hora quiero hablar, hermano, bajo el tema levantándonos de las cenizas. Ese es el tema. Creo que, hermanos, para poder levantarnos de las cenizas es necesario, hermanos, que nosotros podamos ponernos en las manos del Señor, para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Siempre cuando Dios quiere hacer una obra, hermanos, siempre la hace en medio de una gran crisis. Cuando hay crisis en medio, hermano, de un pueblo, cuando hay crisis en medio de una nación, cuando hay crisis en medio de una iglesia, hermano, siempre Dios hará una obra grande. Y una de las cosas que miramos, hermano, en la escritura, el pueblo de Israel, en el capítulo 37 de Ezequiel, estaban pasando, hermano, un ambiente bien difícil. Ellos, unos años antes, habían sido esparcidos por Babilonia, ¿verdad? O habían sido llevados al cautiverio a Babilonia, habían sido esparcidos, habían sido llevados cautivos, ¿verdad? En el cautiverio, habían sido llevados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, allá a Babilonia, habían sido esparcidos sobre todas las naciones. Y Dios le muestra una visión a Ezequiel, hermanos, y le hace ver a él que aunque la nación ha sido esparcida, ellos serán devueltos al pueblo, ellos serán devueltos a su tierra. Y una de las cosas que miramos aquí, algunos estudiosos dicen que la visión que tuvo Ezequiel tiene que ver con el regreso o el reinado de Cristo en los 1000 años, que por eso el Señor dice que Él lo va a hacer volver a su tierra y que Él vendrá a ponerse como rey y a establecer su reino. Otros también lo identifican como el arrebatamiento,
pero más que todo de arrebatamiento y más que todo del reino de Cristo, esto tiene que ver con restauración. Esto tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel. Restauración en el sentido de que la nación estaba pasando un tiempo espiritual difícil. Y una de las cosas que nosotros debemos de comprender, hermanos, como cristianos, que no todo el tiempo, hermanos, vamos a estar al 100. Hay momentos difíciles en la vida cristiana. Hay momentos, hermanos, que en la vida cristiana quisiéramos tirar la toalla. Hay momentos que quisiéramos dejarlo todo, dejar, hermano, ya de servir a Dios, dejar de seguir a Cristo. Y incluso nos hemos sentido hasta cansados aún de la iglesia, cansados incluso de servir a Dios. Y todos hemos pasado por esos momentos difíciles. Pero Dios promete que aún en medio de esa adversidad, Dios promete levantarnos. Dios promete, hermano, que aunque ya no tengamos ninguna esperanza en nuestros corazones, aunque ya no haya fe en nuestros corazones, Dios dice: yo te voy a levantar de la situación que estás. Yo sé que hay momentos, hermanos, que quisiéramos dejarlo todo, abandonarlo todo, olvidarnos de aquellos tiempos maravillosos, olvidarnos de esos momentos especiales que hemos vivido con el Señor, de esos momentos maravillosos, porque una de las cosas que no vamos a poder descartar de nuestra vida, hermano, es que los momentos que hemos vivido en el Señor son momentos que no se pueden comparar con nada en este mundo. Y esa gran verdad nos hará entender siempre, hermano, que andemos alejados del Señor. Siempre que andemos separados del Señor, siempre que andemos allá lejos del Señor, aunque estemos en la iglesia, pero estamos lejos del Señor. Esos momentos inolvidables que vivimos con el Señor son los mismos momentos que nos harán volver al Señor. Esos tiempos gloriosos. Por eso dice la Biblia, hermano, que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores, han sido mejores que los que estamos viviendo, porque tiempos mejores vendrán, tiempos sobrenaturales, tiempos gloriosos vendrán. Pero ¿cómo una iglesia puede resurgir de las cenizas? ¿Cómo una iglesia, hermano, después de vivir un ambiente espiritual sobrenatural, cómo puede surgir ese ambiente? ¿Cómo puede una vez más resurgir ese mover? ¿Cómo puede una iglesia, hermano, después de que se movía en el fuego de Dios, ahora no se ve el fuego de Dios, cómo puede volver? Una de las cosas que le dijeron al profeta fue que profetizara. Nosotros tenemos que profetizarle, hermano, a la realidad. Tenemos que profetizarle, hermano, a la situación que estamos viviendo. Nosotros, hermano, no podemos obviar la realidad por la fe. Recuerden, la fe es una cosa y la realidad es otra. Cuando David, hermano, fue al campo de batalla y vio al gigante, él no obvió la realidad. La realidad de Israel era que estaban temerosos. Saúl, el rey, estaba temeroso por aquel gigante que había venido por 2 veces al día durante 40 días, diciendo: mándeme uno de ustedes, levántese uno de ustedes y venga a pelear conmigo. Esa era la realidad. La realidad era que había un gigante de 3 metros que nadie lo había querido enfrentar. Pero una de las cosas que David hace, aunque él mira la realidad, él conoce, él sabe cuál es la realidad de ese gigante. Mide 3 metros, su espada, que probablemente era la misma medida que medía David porque era un muchacho. Probablemente, hermano, su jabalina, su escudo era inmenso. Y dijo David: la realidad es esta. Él no obviaba la realidad, pero decía: la fe que yo tengo puede determinar el futuro de Israel, y la fe que yo tengo puede derrotar la realidad que están viviendo. Amén. Entonces lo primero que hace David es profetizarle al gigante, marcar al gigante, marcarle el futuro, marcarle cuál sería su final. Y le dice David: hoy Jehová te entregará en mis manos. Cuando nosotros le profetizamos a la realidad, cuando nosotros le profetizamos, hermano, al momento que estamos viviendo, estamos marcándole el futuro a la situación que se está viviendo. Le estamos poniendo un alto a la situación que estamos viviendo. Lo primero que debemos de hacer es profetizar, declarar en el nombre de Jesús que lo que estamos viviendo no es nuestro final, que vendrán tiempos mejores, que la realidad de Dios sobre mi vida es otra, que el plan de Dios sobre mi vida es otra, que lo que tiene Dios para mí no es lo que yo estoy viviendo. Y en eso me tengo que enfocar. Cuando miramos, hermano, la iglesia, cuando veo mi vida, que no estoy como debería de estar, que no estoy viviendo lo que Dios me dijo, yo tengo que profetizarle a esa situación y decir: no es esto lo que Dios me llamó a hacer, no es esto lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo, por lo tanto no acepto esto lo que estoy viviendo. Amén. Entonces a Ezequiel le dijeron: profetiza la situación de Israel. Hablando, hermano, en un sentido espiritual, no es que
verdaderamente, hermano, era algo literal que estaba pasando, que se levantaban los huesos, que miró, o mejor dicho, que se unía. Él lo vio en lo espiritual, pero físicamente no había un ejército ahí, sino que era algo, una visión, era una revelación que le estaban dando a Ezequiel del futuro que venía para Israel, para esta nación. Y aprovechando la situación que en nuestro país hemos estado viviendo desde hace muchos años, quizás unos 8, 10 años ya, estamos viviendo una situación terrible en nuestro país, de muerte, de asesinato, de homicidios, de narcotráfico, de corrupción, y las hemos estado viviendo, hermano, y se ha visto que es palpable esta situación, y miramos que parece que el país no sale de lo mismo, como que se va hundiendo cada día. Nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a declarar el futuro de nuestra nación. Tenemos que empezar a ver la nación diferente como Dios la ve. Dios no ve la situación presente que está viviendo nuestra nación. Él ve lo que va a pasar en el futuro con nuestra nación. Quizás Honduras está siendo quebrantada, está pasando un proceso para ser restaurada. Y eso es lo que necesita el país, ser restaurado por Dios. Y lo que necesita la iglesia hoy en día, restauración de Dios. Necesitamos levantarnos de la ceniza. Necesitamos levantarnos, pero es necesario que nosotros nos pongamos en las manos del Señor para que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer. Si nosotros estamos fuera de las manos del Señor, es difícil que Dios haga algo en nosotros. La nación, aún el gobierno, los presidentes, los alcaldes, todo el mundo se tiene que poner en las manos del Señor. Tenemos que hacer como cuando el rey de Nínive recibió la noticia de Jonás que Nínive sería destruida en 40 días. Y este hombre, cuando oyó la noticia, mandó que se ayunara delante del Dios de Jonás, y dijo que hasta los animales ayuno, y estuvieron 3 días en ayuno. Y dice que Dios oyó el clamor de Nínive y Dios les perdonó. Dios perdonó esta ciudad, perdonó el pecado de esta nación. Y nosotros tenemos que meternos, hermano, en oración y decirle al Señor que perdone los pecados de nuestra nación, que perdone los pecados de la iglesia, que perdone nuestros pecados personales, nuestros pecados propios, los pecados que nosotros hemos hecho. Porque a veces nos molesta más los pecados del otro que tenemos a la par del hermano que miramos, y no nos molesta nada el pecado que nosotros andamos haciendo. Siempre andamos señalando el pecado del otro, mi pecado no lo señalo. Primero tengo que tratar mi pecado, hermano, para poder ser restaurado. Amén. Entonces Dios le dice al profeta: tienes que profetizar sobre estos huesos. Ellos ya creen que están muertos. Ellos creen que ya perdieron toda esperanza. Ellos creen que ya no hay solución para Israel. Ellos creen incluso que nunca serán devueltos a sus tierras, porque fueron llevados cautivos y están esparcidos en todas las naciones. Pero eso no es una verdad, Ezequiel. Yo los voy a hacer volver otra vez. Hermanos, quizás usted cree que ya no podrá volver a ser el mismo que era antes, pero Dios le dice esta noche: yo te haré volver otra vez donde quería yo que estuvieras. Amén. Tenemos que creer, hermanos, que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios nos quiere levantar. No importa si el fuego que había en nosotros se apagó y solo han quedado cenizas. Por ahí dice un dicho, hermanos, que donde hubo fuego, cenizas quedaron cenizas, y de las cenizas todavía puede surgir fuego. Amén. ¿Cuánto creen eso? De las cenizas todavía puede surgir el fuego. Ahí en medio de las cenizas algo de Dios tuvo que haber quedado. Amén. Como cuando usted de un día para otro deja las cenizas por ahí tiradas, pero si se va al día siguiente y hurga ahí en la ceniza, alguna brasita hay ahí. Así es la vida cristiana. Si usted cree que solo hay cenizas, siga buscando por ahí que algo de Dios quedó. Y si quedó algo de Dios en su vida, Dios se va a encargar de encender el fuego. Amén. Dios se va a encargar de encender esa llama que todavía está ahí pequeñita, pero Él la puede hacer más grande en el nombre del Señor. Pero es necesario que nosotros pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Le dijeron a Ezequiel: sopla sobre estos huesos. Y lo sorprendente, cuando Ezequiel empezó a profetizar sobre estos huesos, dice que los huesos primeramente se empezaron a unir uno a uno. Los huesos uno a uno se empezaron a unir. Y es que, hermano, en la vida espiritual, cuando nuestra vida está puesta en las manos del Señor, las cosas volverán al orden original que Dios dijo que deberían de estar. Dios hará volver las cosas a su estado original, donde dijo Dios de antemano que estarían.
Y que por causa de nuestros errores, fracasos y pecados, quizás ese propósito, ese plan de Dios, nosotros mismos lo hemos distorsionado. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros volvamos a esa entrega. Volvamos a ese momento, momentos inolvidables con Él. Volvamos a esa intimidad con el Señor. A ese mover espiritual que hemos tenido en nuestra vida. Y no quedarnos en las cenizas derrotados. Que me quedé aquí porque me pasó esto y me pasó lo otro. Ay, es que las cosas que yo he vivido, es que las cosas que yo vivo, usted no se puede imaginar. Hermanos, si nos ponemos a sacar cuenta quién vive más de cosas negativas y quién vive menos, hermano, nos perdemos el tiempo mientras nos estamos perdiendo de disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El pasado ya quedó atrás. El pasado es pasado. Por eso es pasado. Por eso el pasado no puede ocupar un lugar en el futuro ni en el presente, porque es pasado. El pasado ya pasó. Ayer es pasado. Hace unos milisegundos que estoy hablando ya es pasado. Ahorita el pasado lo voy a ver en repetición yo. Algunos todavía están viendo el pasado en repetición. Ay, y le pone la pantallota y el diablo por otro lado se aprovecha y le pone una pantalla grande. Mira lo que hiciste. Y el pasado, ay, pobre, lo que hice en el pasado. Y Dios ya no tiene esa pantalla, tampoco su pasado, porque dice que cuando le perdona sus pecados, los arrojó a lo más profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Amén. Algunos predicadores dicen que cuando seamos enjuiciados nos van a poner una pantalla de todo lo que hicimos en la tierra, hermano. Probablemente, hermano, estén solo las cosas buenas en esa pantalla, porque las cosas malas el Señor las perdonó. Ahora, le pueden aparecer los pecados que no se arrepintió en esa pantalla. Ahí en el final, mira, quita tu vida, le va a decir al Señor. Aquí la guardé en un videocassette. Eso no existe ahí arriba. La tecnología que tiene Dios no la tiene en la tierra. Entonces le pone la pantalla, hermano, hasta en tercera dimensión ahí, para que usted lo mire bien. Para los que no saben qué es tercera dimensión, es una tecnología de video que usted está viendo y parece que estuviera metido ahí usted viendo. Más bien parece que usted es el que está actuando ahí. Si es una película que está viendo, parece que usted es el que está actuando, y hay gente que se asusta porque la película les parece que está metido usted ahí. Pues bueno, algo les dije, pero tuvieron que entender. Entonces le van a poner la pantalla, dicen, y le van a salir todos los pecados ahí, hermano. Estoy de acuerdo a aquellos que no se arrepintieron, pero si usted se arrepintió, hermano, lo que va a aparecer en esa pantalla es las cosas buenas que usted dice. Y no es para salvarlos, va a ser para premiarlo, para darle premio a usted. Va a decir: hijo, hiciste esto aquella vez que me le diste de comer a aquel vecino que no tenía nada, mira, que aparece. Así que este es tu premio. El punto es, hermanos, que a veces nos estamos lamentando por el pasado. Israel quizás no tenían un pasado agradable, porque imagínense, en el tiempo de Jeremías, la nación fue llevada cautiva. Y Ezequiel va a profetizarle a un ejército que no está unido ahí. De hecho, hay dos naciones de Israel que había salido: Judá y Efraín, creo que era el otro. Y le dice Dios que él va, el capítulo 11, que él va a romper, él va a quebrar esa atadura. O sea, él va a quebrar la atadura de Efraín y de Judá. ¿Qué significa? Que los va a unir en una misma nación. Fíjense, hermanos, que me llama la atención. En 1948 la nación de Israel nació en un día. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel es reconocido por las naciones del mundo como un estado, o sea, como una nación. Isaías dice: ¿acaso nacerá una nación un día? Israel nació, hermano, en el mes de marzo del 1948. Creo que fue el 10 de marzo o el 10 de mayo, por ahí. 10 de enero, febrero, marzo. No, 10 de mayo fue. 10 de mayo del 1948 nace la nación de Israel. Se hace una sola nación. Y empiezan los judíos a venir de todas partes a Israel, hermano. En la actualidad, la mayoría de los judíos están volviendo a Israel. ¿Qué está pasando aquí? Precisamente lo que Ezequiel, profetizó sobre Israel, que Dios levantaría un ejército de Israel y los haría volver de sus sepulturas, los haría volver de las tierras donde estuvieran, los haría volver del lugar donde estuvieran. Y cuando habla de sepultura, no está refiriéndose que la gente que han muerto en otros países
lo va a hacer volver el Señor, hermano, de entre los muertos allá a Israel. Probablemente no se refiere a eso, pero se está refiriendo que sus vidas espirituales han estado muertas en las naciones que ellos han estado, y los harán volver de ahí. Hermano, o sea que una persona pudo haber andado muy dentro del fuego del Espíritu Santo y haberse apagado, pero Dios promete en su palabra que si aún está muerto, vivirá. Amén. Por eso dice en San Juan capítulo 11 versículo 25: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Puede ver usted, hermano, que una persona usted la puede ver muy alejada de Dios, que un día estuvo en la iglesia, y puede estar muy alejada de Dios. Incluso puede ser usted mismo que está aquí, pero Dios lo hará volver otra vez a ese primer amor, hermano. Dios lo hará volver a esa entrega, a esa comunión que usted o esa persona tenía con Él, porque para Dios no hay nada imposible. Pero es necesario ponerse en las manos del Señor. El pueblo de Israel está en las manos del Señor, como la iglesia del Señor está en sus manos. Le pertenecemos a Cristo. Dice la Biblia que no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que somos hechura suya. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. ¿Y qué dice el Señor en San Juan 10? Dice que las ovejas del Señor, Él las tiene, el Padre las tiene en sus manos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos ovejas del Señor, y de ahí nadie los puede o nos puede arrebatar. Porque antes de tocarnos a nosotros, tiene que botarle la mano al Señor. Si el diablo nos quiere arrebatar de la mano del Señor, tendrá que cortarle las manos al Señor. Tendrá que meterse con el Señor, hermano, y es imposible. Satanás respeta a Dios, se respeta al Padre, respeta a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos una protección especial de parte del Señor, porque somos la esposa de Cristo. ¿Usted cree que el Señor no va a cuidar a su esposa? Los que están casados, ¿acaso usted no protegería a su esposa si la viera en peligro? ¿Usted cree que el Señor no va a proteger a la iglesia que es su esposa? Hola. ¿Usted cree que el Señor no va a proteger del mal su vida cuando usted está en peligro? Siempre le va a advertir, hermano, que el camino que va es malo. Siempre le va a decir: hijo, por ahí donde vas está mal, vas a ir a fracasar, ten cuidado. Siempre le va a mandar un mensaje de advertencia, porque lo que quiere el Señor para usted es cuidarlo. Y lo que Él quiere es que usted se ponga en las manos de Él. Amén. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, hermano, nada nos pasará. Nada. Cuando nos ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, yo me pongo en tus manos, haz lo que tú quieras, a la manera que quieras y a la hora que quieras. Entonces Dios dice: bueno, voy a empezar a actuar contigo. Voy a empezar a hacer mi obra que he determinado desde el principio. Voy a hacer lo que te dije un día que haría, y no lo había hecho porque tú no querías entregarte, porque tú no habías venido a mí a pedirme que lo hiciera. Porque Dios es caballero. Dios no va a hacer nada sin su permiso. Dios, hermano, no viola su voluntad. Dios no viola su sentimiento, no viola su voluntad. Él respeta su voluntad. Si usted dice no, Dios respeta. Y si usted dice sí, Dios actúa. Amén. Voy a volver a decir: si usted dice no, Dios le respeta. Y si dice sí, Dios actúa. Dios hará sobre su vida lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando Ezequiel dice que profetizó, Dios le dijo, después de que los huesos se unieron, dice que tendones, yo me puedo imaginar esa obra, hermano, es increíble. Es que es una visión sobrenatural. Y es que mire, ya se puede imaginar usted que mire, hermano, en un valle donde se van uniendo huesos tras huesos, donde hay una mortandad, donde hay muertos por todas partes, y empiezan a unirse hueso con hueso. Cada hueso sabe de qué cuerpo es. Es algo increíble, ¿verdad? Es algo increíble eso. Cada hueso sabe cuál es su cuerpo. El dedito ahí, mire, el meñique andaba volando por ahí, se vino y halló su cuerpo. Y es que la vida espiritual así es, hermano. Nosotros bien sabemos cuál es la vida espiritual que Dios nos llamó a tener. Y cuando andamos mal, nos damos cuenta y decimos: no es esto lo que yo soñé vivir. No es esto lo que Dios me dijo que haría conmigo. Entonces dice que después de que se unieron los huesos,
empezaron los tendones a llenarse de tendones. Después de los tendones vino la carne, y después de la carne no había vida en ellos, dice. Entonces dijo Ezequiel: espíritu de los cuatro vientos sopla sobre ellos. Y dice que se pusieron de pie, y era un ejército en gran extremo, o sea, un ejército inmenso. Eso quiere decir, hermano, que no importa cuál sea la condición del ser humano, no importa cuál sea la condición suya, Dios puede restaurar su vida a la manera aún mayor que usted puede pensar. Amén. Dice que Él nos da, dice que Él nos va a dar más de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando Dios hace una restauración, la hace completa, la hace bien. Cuando Dios levanta a alguien, lo levanta 7 veces más de lo que Él estaba acostumbrado a servir. Hermanos, no tenemos que perder la esperanza en el Señor. Tenemos que ponernos en las manos del Señor, sí, pero nunca perdamos la esperanza en el Señor, de que Él nos va a levantar aún de la ceniza. Amén. No importa, hermanos, si ya el diablo vino y nos minó la cabeza diciendo que no te vas a volver a levantar, que no vas a poder servir a Dios como lo servías antes, que ahora que estás casado, estás casada, ya no lo vas a servir, que cuando estabas soltero sí podías, pero ahora casado ya no podés, cuando estabas soltera sí podías. No, hermano, es una mentira del diablo, porque la edad no importa. No importa si usted es niño, no importa si usted es adolescente, joven, adulto, anciano, Dios todavía puede levantar su vida. Amén. No use una excusa ya deje de excusarse, ya deje de justificarse. Ya deje de justificarse delante de Dios diciendo por qué es que peca y por qué es que falla. Hermano, olvídese de las excusas, olvídese de las justificaciones. No se vale la justificación, la excusa delante de Dios. Ya no vale, más bien eso lo está separando del Señor. Cuando usted y yo nos justificamos delante de Dios y siempre tenemos una razón por la cual rebelarnos, hermano, es un pecado más bien doble, porque estamos poniendo una excusa y estamos tratando de justificar una acción que estamos haciendo. Hermano, no puede justificarse. Ya póngase en las manos del Señor y ya deje de justificarse de que usted anda así por el fulano, por la fulana, o por usted peca porque esto le pasa y lo otro. Olvídese de eso. Ponga su vida en las manos del Señor y Dios sabrá qué hacer. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué hacer, hermano. A veces por eso andamos pensando que es mejor morirnos, porque ay, que yo soy un miserable y que yo no valgo nada, porque no hemos puesto las manos o nuestra vida en las manos del Señor. Cuando usted está en las manos del Señor, le va a dar sentido a la vida. Cuando usted está en las manos del Señor, hermano, aún su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios le da otra dirección a nuestra vida. Dios va a empezar a dirigirle y a darle otro sentido a su vida. Usted se enfoca en usted mismo, usted se enfoca en los demás, usted se enfoca en los problemas y en los pecados que usted tiene, va a terminar angustiado. Enfóquese en Cristo, que le da vida. Mire a Cristo, que le va a dar la vida. Mire a Cristo, que le va a dar la dirección. Él lo va a guiar, Él lo va a llevar por la senda correcta y le va a mostrar qué es lo que tiene para usted. Pero ¿por qué estamos frustrados? Porque nos miramos a nosotros y es que yo aquí, yo allá, es que yo no puedo hacer nada, es que yo lo he intentado y nada. Hermano, empecemos a ver al Señor y decirle: Señor, haz lo que tienes que hacer. Amén. Y profetice a esa situación, hermano. ¿Cuál es su situación? No sé. ¿Cuál es la adversidad que está viviendo? Tampoco. Empieza a declarar sobre su vida. Empieza a declarar, hermano, que usted es un bendecido del Señor. Empieza a declarar que usted es una persona prosperada por la palabra de Dios. Empieza a declararse sobre su vida que usted es un siervo del Señor, una sierva del Señor, y que nada va a poder cambiar eso. Algunos todavía tienen conceptos de ellos mismos que son cucarachas, que no sirven para nada, que son basura. Debería estar en un barril de basura. Pero usted no es basura. Usted es como ser humano, es un ser humano, hermano, una persona, y por lo tanto usted, si ha nacido de nuevo y entregó su vida a Cristo, es un hijo de Dios. No puede tener un concepto negativo de usted mismo. ¿Cuánta gente tiene todavía un concepto negativo de ellos mismos? Se miran en el espejo y tienen un concepto de ellos mismos el peor. Tenemos que nosotros, hermanos, autoministrarnos y tener una estima
real de nosotros. No tenemos que ni tener más alto ni menos. Usted no puede sentir ni inferior ni más que otro. ¿Me entiende? Cuando usted mire a alguien, no se siente inferior que él, ni se sienta más que él. Usted debe tener un concepto correcto de usted mismo. Cuando usted se mire, mírese las cualidades que tiene. No solo mire sus errores, porque el problema de nosotros, hermanos, es ese, que nos miramos y si son los errores miramos y no nos miramos las cualidades que tenemos. ¿Por qué no deja de ver los errores suyos y empieza a verse las cualidades y empieza a trabajar en esas cualidades que tiene? Empieza a desenvolverse en esas cualidades que tiene. Empiece a crecer en esas cualidades que tiene. Y va a ver, hermano, cómo usted va a decir: realmente Dios tenía un plan para mí. Realmente Dios tenía cosas grandes para mí, pero yo por estar viendo mis errores nunca Dios podía hacer nada. Porque Dios no trabaja con gente, hermano, que tiene un concepto negativo de ellos mismos. El concepto que tenía Gedeón cuando el ángel se le apareció era que era de la familia más pequeña y que era débil. Y el ángel le dijo: levántate con esa tu fuerza. Le dijo: esforzado y valiente Gedeón. Óigase bien, Dios como mira a las personas. Mientras él se miraba como un débil y uno de los más pequeños de su familia, Dios le decía: tú eres un fuerte y eres un valiente. Quizás usted se sienta que es débil, el más miserable de su familia, y Dios le dice: para mí tú eres fuerte y serás un siervo mío, serás una sierva mía y te voy a usar grandemente. Deje que su cristianismo, esa palabra sonaba en mi cabeza hoy, deje que su cristianismo afecte a los demás. A veces, hermano, no estamos afectando con nuestro cristianismo. Y afectar significa, hermano, envolver, significa, hermano, que nosotros podamos tocar a otros con nuestro cristianismo. Pero a veces nosotros mismos andamos derrotados. Ay, qué pobrecito yo. ¿Cómo va a afectar a otro de una manera positiva, hermano? De esa manera no afecta ni las moscas. Pero si usted cuando le pregunta: hermano, ¿y cómo está? Gloria al Señor, bendecido, prosperado y en victoria, y vamos para adelante, el diablo se ha levantado, pero somos más que vencedores en Cristo. ¿Cómo no va a afectar a otro? Imagina, le pregunto a un hermano que anda medio desanimado: ¿cómo está, hermano? Ahí estamos, luchando, sobreviviendo, hermano. Y el otro anda un poco desanimado. Ay, hermano, viera yo cómo he andado desanimado. Sí, verdad, hermano, es que a veces también me dan ganas de irme al mundo, hermano. Y quiere, vámonos juntos. Y ahí van juntos, los dos se fueron al mundo, porque ni uno de los dos tuvo la capacidad de afectarse uno con otro. Los dos perdidos, hermano. Eso dice la Biblia, hermano, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Es necesario afectar a los demás, hermano, con nuestra vida, nuestro ejemplo. Dejemos de andar siendo negativos. Y cuando alguien nos pregunta: hermano, ¿y cómo está? No, he estado pasando adversidades, pero Dios me está ayudando y voy caminando y ahí voy creciendo en el Señor. Amén. Y créame, hermano, que las cosas van a cambiar. Tiene que empezar a profetizarle a su situación. No toda la vida va a vivir en esa situación que vive. No toda la vida va a vivir desanimado. Hace 30 años le pregunté: ¿y cómo está, hermano? Desanimado, pastor. Y después de 30 años, y lo mismo desanimado. No puede ser después de 30 años el mismo desánimo, no se lo pudo sacar de la cabeza. Todos pasamos momentos de crisis, pero hay momentos, hermanos, son leves. Nada más dice el apóstol Pablo que esta leve tribulación nos traerá más peso de la gloria de Dios. O sea que las tribulaciones hay momentos que es mejor que vengan, porque esa nos va a dar más peso de lo que es Dios y lo que es su presencia y lo que es el reino de los cielos. Todos pasamos adversidades. Israel como nación pasó dificultades, sigue pasando dificultades. Honduras sigue pasando dificultades. La iglesia de Cristo en el mundo sigue pasando dificultades. Pero sobre todo eso dice la Biblia: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sacúdase, hermano, usted de toda adversidad y de todo conformismo. Sacúdase del desánimo. Ya no agarre la iglesia como religiosidad y como tradición. No pierda el enfoque de venir a la iglesia. No pierda verdaderamente, hermano, la esencia por la cual usted viene a la iglesia. Usted viene a adorar, a exaltar el nombre de Cristo, a conectarse con el Señor, a estar atento a la voz de Dios. Póngase de pie, vamos a orar, hermano.
Amantísimo Dios que estás en la gloria, te damos las gracias en esta noche por el privilegio que nos das de poder exaltarte, de poder bendecirte. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, declaramos y profetizamos en esta noche, en el nombre de Jesús, que toda adversidad, Señor, toda situación adversa es cambiada por victoria en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Declaramos y profetizamos, Señor, que tu Espíritu sopla sobre los huesos secos, sobre la ceniza, y se enciende el fuego de Dios, se enciende el fuego de tu Espíritu en cada vida, en cada corazón, en cada persona en este lugar, a los que nos ven también, Señor, en el nombre de Jesús, que el fuego de tu Espíritu los reanime, los avive, y que tu gloria, Señor, inunde cada corazón, cada vida, cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte aplauso al Señor, hermano. Bendecimos a la gente que nos está viendo a través del canal. Buenas noches.